Cierren los ojos por un instante. Respiren profundo y viajen conmigo a un rincón muy especial de su memoria. ¿Pueden escuchar el suave chisporroteo de un brasero bajo una mesa camilla? ¿Pueden sentir el olor a pan tostado y el sonido metálico de una moneda pesada cayendo en el mostrador del kiosco? Bienvenidos a un viaje directo al corazón de la España de los años 60 y 70. Hoy, vamos a abrir el cajón de los recuerdos para desempolvar 20 objetos maravillosos que marcaron nuestra juventud. Cosas que tocamos, olemos y vivimos, y que el tiempo se ha llevado para siempre. Acompáñenme, porque les aseguro que el último objeto del que hablaremos hoy encierra la verdadera esencia de aquellos días y les hará derramar una lágrima de pura felicidad. En aquellos años, el tiempo parecía transcurrir a otra velocidad. No existía la prisa constante que nos persigue hoy en día. Las tardes eran largas, los veranos parecían eternos, y cada momento tenía su propio ritual. A menudo se dice que en aquella época vivíamos con menos, y es cierto que no teníamos los avances tecnológicos de la actualidad. Pero déjenme decirles algo que ustedes ya saben muy bien. No éramos más pobres emocionalmente. Al contrario, nuestra vida estaba llena de una riqueza incalculable. La riqueza de esperar juntos frente al televisor, la riqueza de una conversación en el balcón mientras caía la noche, la riqueza de arreglar lo que se rompía en lugar de tirarlo. Nuestros hogares en la España de aquella época estaban llenos de objetos que requerían nuestra paciencia, nuestro esfuerzo y, sobre todo, nuestra compañía. Porque cada uno de esos objetos cotidianos, desde un simple teléfono hasta una humilde botella, era en realidad un puente que nos unía a nuestros padres, a nuestros hermanos y a nuestros vecinos. Comencemos este viaje recordando el calor del hogar en invierno, reunidos en torno al brasero de picón bajo la mesa camilla. En una época donde la calefacción central era un lujo inalcanzable para la mayoría, la vida familiar en invierno se concentraba en el salón, exactamente alrededor de esa mesa circular cubierta por unas faldas de tela gruesa. El ritual de encender el picón, de remover las brasas con la badila y de vigilar que no se apagara, era casi sagrado. Y todos recordamos la advertencia constante de nuestras madres, diciendo que no nos acercáramos demasiado para no quemarnos la ropa. Aquel calor seco y reconfortante subía por las piernas, y a menudo nos dejaba unas manchas rojas en las espinillas a las que llamábamos cariñosamente cabrillas. Pero más allá del calor físico, lo hermoso de la mesa camilla era que nos obligaba a estar juntos. Nuestras rodillas se tocaban bajo la tela, compartíamos el espacio, hacíamos los deberes escolares mientras nuestra madre cosía y escuchábamos la radio. Era el verdadero corazón de la casa, un refugio contra el frío donde se forjaban los vínculos familiares que aún hoy nos sostienen. A continuación, vamos a recordar aquel pesado e imponente televisor de madera en blanco y negro, y la magia del canal UHF. Aquellos aparatos no eran simples electrodomésticos, eran auténticos muebles que ocupaban un lugar de honor en el salón. No existía el mando a distancia. Cambiar de canal requería levantarse del sofá y girar una rueda dura que hacía un sonido muy característico al encajar en su posición. Y la oferta era muy sencilla. La primera cadena y la segunda, que todos conocíamos como el UHF. Recordamos con nostalgia la carta de ajuste que se emitía antes de que comenzara la programación, acompañada de aquella música instrumental que nos avisaba de que la emisión estaba a punto de empezar. En aquellos días, ver la televisión era un evento social. Toda la familia se ponía de acuerdo para ver el mismo programa, el mismo concurso o el famoso partido de fútbol del domingo. Al día siguiente, en el colegio o en el trabajo, todo el país hablaba exactamente de lo mismo, porque todos habíamos compartido la misma experiencia frente a aquella pantalla de cristal grueso que tardaba unos minutos en calentarse. Ahora pensemos en algo que todos hemos vivido en nuestras casas. La famosa lata metálica de Colacao que, misteriosamente, jamás contenía cacao cuando la abríamos en el cuarto de nuestra madre. Era el costurero universal de la España de los años 70. Aquellas latas redondas o rectangulares, decoradas con colores llamativos, eran demasiado buenas para tirarlas a la basura. Así que nuestras madres y abuelas las convertían en verdaderos cofres del tesoro llenos de botones sueltos, hilos de todos los colores,
dedales de metal desgastado, alfileres y centímetros de costura. El sonido que hacía esa lata al abrirse, ese roce metálico tan particular, significaba que alguien iba a remendar un calcetín sobre una bombilla fundida o a cogerle el dobladillo a unos pantalones heredados del hermano mayor. En aquella época, la ropa no se desechaba a la primera rotura. Se arreglaba, se zurcía y se cuidaba con un amor infinito. Aquella humilde lata representaba la economía de supervivencia de nuestras familias, la habilidad manual de las mujeres de la casa y el valor de cuidar lo que teníamos con nuestras propias manos. Hagamos memoria y escuchemos el sonido de nuestro próximo protagonista. El teléfono modelo Heraldo de disco giratorio. Aquel aparato pesado que solía ser de color gris, verde o crema y que estaba firmemente anclado en la entrada o en el pasillo de nuestras casas. Hacer una llamada era un acto físico, casi un ejercicio de paciencia. Metíamos el dedo en el agujero correspondiente al número, arrastrábamos la rueda hasta el tope metálico, la soltábamos y escuchábamos ese hipnótico sonido mecánico mientras el disco volvía a su posición original. Si te equivocabas en el último número, tenías que colgar y empezar de nuevo. ¿Y qué decir de aquel cable rizado que conectaba el auricular a la base? Un cable que siempre acababa enredado sobre sí mismo, porque nos paseábamos por el pasillo tratando de buscar un poco de privacidad mientras hablábamos con un amigo o un primer amor. Como el teléfono estaba en una zona común, toda la familia escuchaba tu parte de la conversación. Esperar una llamada importante significaba no salir de casa, sentarse cerca de aquel aparato y mirar fijamente su carcasa brillante hasta que su timbre metálico rompía el silencio de la tarde. Y si hablamos de las comidas de los domingos en familia, es imposible no recordar el pesado sifón de cristal cubierto por una malla de plástico. Aquella botella barrigona era la estrella absoluta de las mesas de nuestros hogares. La malla protectora, que podía ser roja, azul o amarilla, servía para evitar que los cristales volaran por los aires si la botella explotaba por la presión del gas. Rellenar los sifones era una tarea habitual. Llevábamos los cascos vacíos a la tienda de ultramarinos y volvíamos cargados con los llenos, que pesaban una barbaridad en aquellas bolsas de malla. El ritual de servirlo era maravilloso. Apretábamos el gatillo metálico con fuerza, a veces con las dos manos si éramos niños, y el agua carbonatada salía disparada con un ruido explosivo, creando una espuma blanca que rebosaba los vasos de cristal grueso. Mezclar un poco de vino con aquel sifón fresco era el privilegio de los mayores, mientras que los pequeños nos conformábamos con ver cómo subían las burbujas y sentir el cosquilleo del gas en la garganta durante aquellas largas y ruidosas comidas dominicales. Viajemos ahora a las tardes después del colegio, al momento sagrado de la merienda. Olvídense de los envases de plástico de hoy en día. Nuestra merienda era un buen trozo de pan de hogaza con una onza de chocolate negro metida dentro. Ese contraste increíble entre la corteza crujiente del pan del día y la dureza de aquel chocolate oscuro y espeso, que tenías que morder con fuerza para poder partirlo. Las madres cortaban el pan en la cocina y nos lo daban en la mano para que saliéramos corriendo a la calle a jugar con nuestros amigos. Nos sentábamos en los bordillos de las aceras, con las rodillas llenas de polvo, masticando lentamente aquella delicia. No necesitábamos envoltorios de colores ni sabores artificiales. Ese simple pedazo de pan con chocolate nos daba toda la energía necesaria para pasar horas jugando al escondite o saltando a la comba hasta que las farolas de la calle se encendían y escuchábamos el grito de nuestra madre llamándonos a cenar desde la ventana del balcón. Otro tesoro olvidado de aquellos días es la peseta rubia. Las monedas de un duro, pesadas, grandes, de un color dorado cobrizo que dejaba un olor muy particular en las yemas de los dedos. Recordamos el peso de aquellas monedas en el bolsillo del pantalón, haciendo ruido al caminar. Con una sola de aquellas monedas podías sentirte inmensamente rico un domingo por la mañana. Con un duro, corríamos al kiosco de la plaza para comprar pipas, chicles o regaliz. Aquellas monedas, que llevaban grabado el perfil de la historia de nuestro país, pasaban de mano en mano, gastadas por el uso constante. El ritual de recibir la paga semanal, de contar las monedas sobre la mesa, de guardarlas cuidadosamente en una pequeña hucha de cerámica para ahorrar, nos enseñó el verdadero valor del dinero.
Sabíamos exactamente cuánto costaba el esfuerzo de ganar cada una de aquellas pesetas doradas, y por eso las cuidábamos, y las gastábamos con una ilusión que es muy difícil de explicar a las generaciones que hoy pagan acercando un reloj a una máquina. Acerquémonos ahora al kiosco de nuestro barrio para recordar el olor a papel de periódico barato de nuestros queridos tebeos. Las aventuras de Mortadelo y Filemón, de Zipi y Zape, del Capitán Trueno o del Guerrero del Antifaz. Comprar un tebeo era el gran premio de la semana. Las páginas tenían ese tacto áspero y poroso que absorbía la tinta de colores básicos, dejando a veces nuestras manos manchadas. Leíamos aquellas historias una y otra vez, tumbados en el suelo de nuestra habitación o a la sombra de un árbol en verano. Y cuando nos sabíamos los diálogos de memoria, bajábamos a la calle para intercambiarlos con nuestros amigos. Te cambio 2 de Roberto Alcázar por 1 del Jabato. Esa era la moneda de cambio de nuestra infancia. A través de aquellas viñetas aprendimos a leer, a imaginar mundos lejanos y a reír a carcajadas con historias inocentes. Los tebeos apilados en las estanterías de nuestra habitación eran nuestra pequeña biblioteca personal, el refugio de papel al que acudíamos cuando queríamos soñar despiertos. Es el momento de recordar los largos viajes de verano en familia, metidos todos dentro del entrañable Seat 600, o su hermano mayor, el 1500. Aquellos coches pequeños, de colores vivos, eran un miembro más de la familia. Viajar a la playa o al pueblo de los abuelos era una verdadera expedición. No había aire acondicionado, así que bajábamos las ventanillas al máximo y dejábamos que el viento caliente nos golpeara la cara mientras el ruido ensordecedor del motor trasero llenaba el habitáculo. 6 personas apretadas en unos asientos forrados de sky que quemaban las piernas en pleno mes de agosto. Las maletas iban atadas en la baca del techo con pulpos elásticos de colores. Y no faltaba nunca la fiambrera con los filetes empanados y la tortilla de patatas para parar a comer bajo la sombra de un pino en el arcén de la carretera nacional. El olor a gasolina mezclado con el calor del motor y la emoción de las vacaciones son recuerdos imborrables de un país que empezaba a descubrir la libertad sobre 4 ruedas. Para combatir ese calor del que hablamos, nada superaba la magia sencilla de un botijo sudando en el alféizar de la ventana. Aquella pieza de barro cocido, porosa, que parecía cobrar vida cuando se llenaba de agua. El ritual de estrenar un botijo, curándolo primero con agua y anís para quitarle el sabor a tierra, era una ciencia transmitida por nuestras abuelas. Lo dejábamos a la sombra, en un lugar donde corriera un poco de brisa, y veíamos cómo el barro transpiraba lentamente, enfriando el agua de su interior de una manera que ninguna nevera moderna ha logrado igualar nunca. Beber del botijo requería técnica. Había que levantar el peso con los brazos, inclinar la cabeza hacia atrás y dejar que el fino chorrito de agua fresca y con sabor a naturaleza cayera directamente en la boca sin que los labios tocaran el pitorro. Si fallabas, terminabas con la camisa empapada y aguantando las risas de los demás. Ese trago de agua purísima en la siesta de una tarde de agosto es el sabor mismo de los veranos de nuestra infancia. Pensemos ahora en las mañanas y en el sonido de las botellas de cristal de leche. Antes de que existieran los cartones herméticos, la leche llegaba a nuestras casas en pesadas botellas de vidrio transparente con un cuello ancho, selladas por una frágil tapa de papel de aluminio de color plateado o dorado. Las recogíamos de la puerta de casa o íbamos a la lechería del barrio, llevando los cascos vacíos para cambiarlos por los llenos. Al llegar a la cocina, era obligatorio hervir la leche en un cazo de aluminio para evitar enfermedades. Y entonces se producía el milagro diario. El olor dulzón de la leche hirviendo inundaba toda la casa, y había que estar muy atento para que no se saliera y manchara los fogones. Al enfriarse, se formaba en la superficie aquella capa gruesa de nata. Algunos niños la odiaban con todas sus fuerzas, pero para otros, recoger esa nata con una cuchara y comerla con un poco de azúcar espolvoreado por encima era el mayor de los manjares. Un sabor a pureza y a hogar que hoy es absolutamente imposible de encontrar. Cambiemos de melodía y recordemos el encanto del tocadiscos portátil, aquel reproductor tipo maletín de marcas como Bettor o Philips. Venía cerrado, y al quitar los pestillos, la tapa se convertía en el altavoz.
El ritual de poner un disco de vinilo era de una delicadeza extrema. Sacar el disco negro y brillante de su funda de papel con cuidado de no tocar los surcos con los dedos. Colocarlo suavemente en el eje central. Elegir la velocidad, 33 o 45 revoluciones, y posar la aguja con pulso de cirujano. Primero se escuchaba un crepitar, un pequeño ruido de polvo y estática, y de repente, la habitación se llenaba con la voz de Nino Bravo, de Fórmula Quinto o de un joven Julio Iglesias. Si la aguja saltaba porque el disco estaba rayado, le poníamos encima una moneda de 1 peseta para darle peso. La música se escuchaba de principio a fin, prestando atención a cada letra, leyendo los créditos de la carátula de cartón. Era un tiempo donde la música se tocaba con las manos y se compartía con los amigos sentados en el suelo de la habitación. Otro sonido inolvidable de nuestras casas era el rítmico clac, clac, clac de la máquina de coser de pedal de nuestra madre. Marcas robustas y eternas como Alfa o Singer. Aquellas máquinas de hierro fundido negro, adornadas con letras doradas, estaban montadas sobre una mesa de madera con un pedal de hierro forjado que requería de toda la fuerza y coordinación de las piernas para funcionar. Ver a nuestras madres o abuelas cosiendo era ver a verdaderas artesanas en acción. El giro rápido de la rueda lateral, el hilo tensándose, la aguja subiendo y bajando a una velocidad de vértigo. Muchas madrugadas nos dormíamos escuchando ese compás hipnótico desde la habitación de al lado. De aquellas máquinas salieron nuestros vestidos de los domingos, los pantalones cortos para el verano, los disfraces de carnaval y las sábanas blancas con las iniciales bordadas. Aquella máquina no era un pasatiempo, era una herramienta vital de supervivencia y amor, con la que nuestras madres vestían a toda la familia de la manera más digna y hermosa posible. Salgamos de nuevo a la calle para recordarnos juegos de rodillas en el suelo, especialmente el juego de picar los cromos. Los patios de los colegios y las plazas de los pueblos se llenaban de niños agrupados en círculos sobre la tierra. No eran cromos adhesivos, eran pequeños trozos de cartón fino que coleccionábamos con pasión. El juego consistía en hacer un montón con los cromos de varios jugadores, poner la mano en forma de cuenco y dar un golpe seco contra el suelo para intentar darle la vuelta a los cartones con la fuerza del aire. Los cromos que se volteaban, te los quedabas. Las manos nos dolían, los nudillos se nos llenaban de tierra y polvo, y la tensión era máxima cuando estaba en juego el cromo más difícil de la colección de fútbol o de la liga. Coleccionar estos tesoros nos enseñó a negociar, a cuidar nuestras pertenencias y a relacionarnos de tú a tú en el mundo real, sin pantallas ni filtros. El olor a cartón nuevo al abrir un sobre sigue siendo el olor de la máxima ilusión infantil. A la hora de los deportes dominicales o de las radionovelas, el rey indiscutible era el pequeño transistor de pilas forrado en su funda de cuero marrón. Aquel pequeño aparato rectangular con su antena plateada telescópica acompañaba a nuestros padres y abuelos a todas partes. Se lo llevaban a la huerta, lo ponían junto a la almohada por las noches o lo apoyaban en la oreja mientras caminaban por la calle. La funda de cuero duro, con sus agujeritos perfectamente perforados para el altavoz, olía a tabaco y a colonia vieja. Buscar la sintonía adecuada requería girar una ruedecita diminuta milímetro a milímetro, luchando contra las interferencias y los pitidos de la onda media. A través de aquel sonido metálico y crujiente, millones de españoles vibraron con los goles del domingo por la tarde, y miles de mujeres soñaron con las dramáticas historias de amor que se emitían después de comer. El transistor era la ventana al mundo exterior, un compañero fiel que nos mantenía unidos a través del invisible hilo de las ondas de radio. Hagamos una pausa visual para admirar un detalle decorativo que coronaba todos nuestros hogares. El eterno tapete de ganchillo. Estaba sobre el televisor, sobre el brazo del sofá, debajo del teléfono y en el centro de la mesa del comedor. Aquellas delicadas piezas de hilo blanco o crudo, tejidas pacientemente por nuestras abuelas en las largas tardes de invierno, eran el símbolo de una casa limpia, respetable y bien cuidada. Sobre el tapete del televisor siempre descansaba una figura de porcelana, un toro de recuerdo, una muñeca bailaora o un marco de plata con la foto de la primera comunión. Cuidado con mover el tapete y que no estuviera perfectamente centrado, porque la reprimenda de la madre estaba asegurada.
El ganchillo protegía los muebles de la madera de los arañazos, pero en realidad protegía algo mucho más profundo. Era el legado manual de las mujeres de la familia, puntada tras puntada de hilo resistente que embellecía nuestro humilde entorno y convertía 4 paredes en un verdadero hogar lleno de dignidad y calor. Para capturar todos estos momentos, nuestras familias usaban la rudimentaria cámara de fotos de carrete, a menudo modelos compactos como la mítica Instamatic. Fotografiar algo era un acto solemne, casi ceremonial. Un carrete tenía solo 24 o 36 exposiciones y costaba dinero revelarlo, así que no se disparaba a la ligera. Se preparaba a toda la familia, se les obligaba a sonreír, nadie podía parpadear, y entonces sonaba el clic mecánico. Si estábamos en un interior oscuro, le acoplábamos unos cubos de flash desechables que giraban y daban un fogonazo cegador. Pero lo más mágico de todo esto era la espera. No sabíamos cómo había quedado la foto hasta que, semanas o incluso meses después de las vacaciones, llevábamos el carrete a la tienda de fotografía y recogíamos el sobre amarillo con las copias impresas. Nos sentábamos todos juntos a mirarlas. Algunas salían movidas, otras oscuras, y en otras, alguien salía con los ojos cerrados para la eternidad. Pero esas fotos imperfectas, impresas en papel brillante con un borde blanco, eran el verdadero tesoro documental de nuestras vidas. Y hablando de vidas vividas intensamente, ¿cómo olvidar el brillante color rojo de la mercromina? Era el emblema de todos los niños de nuestra generación. Jugar en la calle, en los descampados, subiendo a los árboles o corriendo en bicicleta por calles sin asfaltar, significaba que volver a casa con las rodillas peladas era el pan de cada día. Nuestras madres nos lavaban la herida con agua y jabón, que escocía como el fuego, y luego sacaban aquel pequeño frasco de cristal. Con un palito de vidrio integrado en el tapón, nos pintaban la herida de un color rojo intenso que tardaba semanas en desaparecer. Nos soplaban suavemente sobre la rodilla para calmar el ardor mientras nos reñían por haber roto el pantalón. Llevar las rodillas y los codos manchados de mercromina no era un motivo de vergüenza, era una medalla de honor. Era la prueba irrefutable de que habíamos pasado el día corriendo, explorando y viviendo la infancia al máximo, al aire libre y sin ningún tipo de miedo. En aquellos mismos descampados donde nos hacíamos heridas, pasábamos horas jugando con nuestro 19º objeto: las canicas de cristal. Pequeñas y pesadas esferas de vidrio transparente que encerraban en su interior unas preciosas espirales de colores que llamábamos uñitas. Las llevábamos en bolsitas de tela atadas con un cordón. Jugábamos en la tierra, cavando un pequeño hoyo que llamábamos el guá. Las reglas eran estrictas y se respetaban siempre, y las palabras como chilla, cuarta y pie eran la ley de la calle. Colocábamos el pulgar en el suelo, tensábamos el dedo índice y disparábamos nuestra canica favorita, esa que estaba un poco mellada pero que siempre nos daba suerte, para golpear la del rival. El sonido de los cristales chocando secamente resonaba en los patios. Nos ensuciábamos las manos hasta dejarlas negras. Perdíamos y ganábamos nuestras preciadas esferas de cristal, y aprendíamos lecciones de competencia y camaradería que ninguna escuela nos podría haber enseñado mejor. Las canicas eran las pequeñas joyas de nuestra infancia más callejera. Por último, llegamos a la joya más conmovedora de nuestro pasado. Algo tan simple y a la vez tan profundamente humano que nos rompe el corazón recordar. La carta escrita a mano y el sobre con su sello. En un tiempo sin mensajes instantáneos, esperar noticias de un hijo en la mili, de unos familiares que habían emigrado al norte o a Alemania, o de un novio lejano, era un ejercicio de amor y paciencia. Reconocer la caligrafía de esa persona querida en el sobre que traía el cartero nos aceleraba el pulso. Abrir la carta con cuidado, desplegar el papel doblado que a veces olía al perfume del remitente y leer sus palabras escritas con tinta azul o negra. Esas hojas tenían tachones, lágrimas y la fuerza física de la mano de quien las escribió. Se leían en voz alta para toda la familia y se guardaban en cajas de zapatos en el fondo del armario como si fueran reliquias sagradas. Hoy en día nos comunicamos en milisegundos,
pero hemos perdido para siempre la emoción de tocar un trozo de papel que ha sido sostenido y marcado por el amor de alguien que está a cientos de kilómetros de nosotros. Al final de este viaje, nos damos cuenta de una verdad abrumadora. No echamos de menos estos objetos solo por la melancolía del pasado. Los echamos de menos por lo que nos hacían sentir. Extrañamos aquel tiempo lento y amable, aquella sensación de descubrir el mundo poco a poco. Pero, sobre todo, extrañamos a las personas que fuimos y a los seres queridos que compartieron todo esto con nosotros. Al recordar el sonido del brasero o el olor a mercromina, estamos abrazando de nuevo a nuestros padres jóvenes, a nuestros abuelos protectores y a nuestros amigos de la infancia. Si este viaje en el tiempo ha tocado tu corazón y te ha hecho recordar lo hermosa que fue tu vida, te pido de corazón que te suscribas al canal y le des a me gusta a este vídeo para que podamos seguir recordando juntos. Y ahora, me encantaría leerte. ¿Cuál de todos estos objetos te ha hecho derramar una lágrima al recordar a tus padres o tu juventud? Déjame tu historia en los comentarios, porque nuestra historia merece ser contada y jamás olvidada.